Muy buenos días. Vamos a estar entonces contestando la segunda pregunta correspondiente a esta segunda sesión de bioquímica de membranas. Me permito compartir mi pantalla con ustedes para poder darle seguimiento. Y entonces, continuando con la dinámica de nuestras clases, en la sección pasada contestamos la parte estructural de cómo está conformada una membrana, cuáles son las proteínas que forman parte de esto. En esta sección vamos a ver cómo se mueven sustancias a través de esa membrana, porque recuerden que es una membrana que no es permeable completamente, es selectivamente permeable, entonces vamos a hablar de ciertas cosas y situaciones importantes. Lo primero que quería compartir con ustedes, o que quiero compartir, son algunos conceptos claves y básicos dentro de todo esto. El primer concepto que quiero que conceptualicemos de forma muy breve, muy simple, es soluto, que es una sustancia que puede ser disuelta. Podemos hablar de iones, podemos hablar de moléculas, podemos hablar de átomos, o de lo que queramos, no hay ningún problema. Y el otro concepto que quiero compartir con ustedes es el concepto de solvente, que es el líquido que es capaz de disolver un soluto. Hay dos conceptos más, uno es concentración, que es la cantidad de soluto en un volumen dado de solvente, y la otra es gradiente, que es la diferencia en ciertas propiedades. Puede ser temperatura, presión, puede ser carga, puede ser concentración, entre dos regiones que estén adyacentes. Entonces, teniendo claros esos conceptos, ahora vamos a conversar propiamente de formas de mover las sustancias. El otro concepto del que tenemos que tener muy claro es difusión. Que difusión es el movimiento neto de solutos, y ahí, como lo pueden ver en sus pantallas, procedente de regiones de alta concentración a regiones de muy baja concentración. El ITS que se está utilizando que se coloca dentro del agua. Esto con el tiempo, la difusión es producida con el tiempo por el movimiento de esos solutos, y lo que va a buscar ese soluto es estar uniformemente disperso en el solvente. Y esto puede variar por el aumento, por el gradiente de concentración, o puede variar por la temperatura que pueda tener. Ahora, las células deben generar y deben mantener los gradientes de concentración de muchísimas sustancias para poder permanecer vivas. Si no, una célula, pues claramente no podría permanecer viva. Las membranas plasmáticas son selectivamente permeables, y las proteínas, lo que permite que estas membranas sean selectivamente permeables, son todas estas proteínas, que son las proteínas de las que habíamos conversado, y que ayudan a mantener los gradientes de concentración. Las sustancias a través de esas membranas van a tener dos formas de poder permearla o poder atravesarla. Uno es a través del transporte pasivo, y la otra es a través del transporte activo. El transporte pasivo es cuando hay difusión de sustancias hacia abajo de su gradiente de concentración, es decir, de más a menos. Y el transporte que requiere energía es cuando la célula debe invertir o debe gastar energía, normalmente en forma de ATP, para mover sustancias a través de sus membranas. Cuando hablamos del transporte pasivo, la difusión de las sustancias se va acorde con sus gradientes, que era lo que estábamos conversando, no requiere energía, vuelvo a insistir, y podemos incluir tres grandes tipos de transporte pasivo. Uno es la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Cuando hablamos de difusión simple, que entonces correspondería a la imagen que ustedes están viendo, es cuando hay una difusión directa a través de la capa o de la capa fotográfica. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de moléculas muy pequeñas y moléculas que no tengan ningún tipo de carga. Entonces estaríamos hablando, bueno, el agua puede pasar de forma muy lenta, pero estaríamos hablando de moléculas como el oxígeno, como el dióxido de carbono, y las otras moléculas que son capaces de atravesar esa bicapa de fosfolípidos son las moléculas que son solubles en líquidos, como el alcohol, como ciertas vitaminas, como hormonas esteroideas, y
todas aquellas que son no polares, porque recuerden que tienen que pasar por esa región que es no polar, que conforman las colas de los fosfolípidos. La otra difusión que puede ocurrir es la difusión facilitada, porque entonces quedan por fuera todas aquellas moléculas que son polares, que esas moléculas son grandes y que son insolubles en líquidos. Cuando hablamos de esto, de moléculas polares, podemos pensar también en iones, y iones tipo sodio, tipo potasio, tipo cloro, tipo calcio, que son muy importantes dentro de los procesos de la vida. Pero lo que sucede con los iones es que los iones atraen las moléculas de agua y forman una agregación que es muy grande y que no puede moverse por esa capa de líquido. Entonces, estos deben utilizar las proteínas de transporte específicas, que estas pueden ser tipo portadores, tipo canales, pero lo importante de esto es que esto sea también a través de gradientes preexistentes. Por lo tanto, no requieren energía. Y entonces aquí podemos hablar de dos tipos de proteínas que van a intervenir. Una son las proteínas transportadoras, que estas proteínas tienen una región donde se unen libremente un soluto, pueden ser iones, pueden ser azúcares, pueden ser pequeñas proteínas, y este enlace, en el momento que se une ese soluto a esa parte de la proteína, hace que la proteína cambie de forma y transfiera las moléculas a través de la membrana de un lado hacia otro. Y el otro tipo de proteínas que podrían participar dentro de la difusión facilitada son las proteínas tipo canal, donde los poros, esos poros de lado a lado pueden estar abiertos, pueden estar cerrados, algunos son más selectivos que otros. Las proteínas de canal de iones son pequeñas y altamente selectivas, y estas ayudan mucho a mantener los gradientes de concentración. Hay un tipo de proteínas específicas que se llaman aquaporinas, que son canales especializados en el paso de moléculas de agua. Entonces, ahí pueden ustedes observar las aquaporinas, que entonces están especializadas específicamente en moléculas de agua. Y entonces esto me da pie para que conversemos de un proceso que se llama ósmosis. Que ósmosis, cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando del movimiento de agua, de la difusión de agua a través de las membranas, que son selectivamente permeables, y esto también puede responder a gradientes de concentración, a gradientes de presión, a gradientes de temperatura. Entonces, esto se va a dar de una región de alta concentración de agua, donde hay menos solutos, a una a una región donde hay baja concentración de agua, donde hay más solutos. Entonces, piensen de esta forma, y es que el agua quiere disolver los solutos. Entonces, el agua también puede movilizarse a través de estos canales especializados, y ese movimiento de agua entre esos gradientes que mencioné es lo que se conoce como ósmosis. Entonces, cuando hablamos de ósmosis, tenemos que hablar definitivamente de tres términos. Uno va a ser de tres tipos de concentración en que pueden estar las soluciones. Uno es una solución isotónica, que es una solución que tiene concentración igual al interior de una célula, por ejemplo. Entonces, el agua se va a mover, por ejemplo, estos son eritrocitos, y los vamos a utilizar como ejemplo. Entonces, en una solución isotónica, el agua se mueve igualmente en ambas direcciones. O sea, no va a entrar ni va a salir, no hay un movimiento neto, no hay un cambio en la concentración. Cuando colocamos ese eritrocito en una solución hipertónica, eso quiere decir que la solución tiene una mayor concentración de soluto. Eso lo que va a hacer es que haya salida de agua del eritrocito hacia la parte externa, porque el agua va a querer, de alguna forma, llamemos disolver esa mayor concentración que se encuentra en el ambiente. Al salir agua de la célula, ocurre eso, y podemos ver los eritrocitos con esas formas, que por supuesto esto lleva a una ruptura o eventualmente a una célula que ya no va a hacer funcionar. Y podemos tener el caso contrario, que es cuando los colocamos en una concentración de soluto menor, que es una solución hipotónica. Entonces, ahí más bien lo que va a suceder
es que el agua va a querer ingresar dentro de la célula y la célula va a empezar a hincharse hasta que llegue el momento en que la célula no va a soportar más. La ósmosis es crítica para muchísimos de los procesos biológicos que hay en la vida. Por ejemplo, el agua que es captada por las raíces, la absorción de agua de la dieta por los intestinos, la recuperación de agua en los riñones. En una solución isotónica, como lo hace el líquido intersticial de los animales, no hay movimiento dentro del agua. Y vean que el líquido intersticial, o sea, que aquella parte externa, o que la parte externa de las células en los tejidos, tiene que ser isotónico con respecto al interior de las células. Si no, se van a empezar a dar estos procesos de los que estábamos conversando. Por ejemplo, cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, el agua va a dejar la célula y va a causar que se vaya. Y cuando se coloca en solución hipotónica, el agua entra en la célula y hace que se hinche y que finalmente explote, llamémoslo de esa forma. Entonces, vean que se lo repito y que insisto en estos conceptos. Una situación muy particular es la que ustedes están viendo y es cuando la mayoría de las células vegetales, como lo pudimos ver en nuestra primera clase, tiene una vacuola central que es gigante. Y esa vacuola central tiene muchísimas acuopolinas. Muchos contenidos de la vacuola son hipertónicos al citosol circundante, que a su vez es hipertónico al líquido que está fuera de las células. Entonces, ¿eso qué implica? Que el flujo de agua se va a dar hacia el citosol y que luego el flujo de agua se va a dar hacia la vacuola central. Y esto es lo que nos permite observar un fenómeno cuando observamos las plantas que están marchitas, les colocamos agua y en el momento que hay disponibilidad de agua, el agua inmediatamente hace que las plantas dejen de estar marchitas y las pone turgentes y bonitas como les gusta verlas, Y entonces esto lo que hace es que se infla la célula mediante el proceso que ya explicamos, forza el citosol dentro de la membrana plasmática porque la vacuola se llena de agua. Entonces eso presiona el citosol dentro de la membrana plasmática y eso hace, porque recuerden que las células vegetales tienen una pared celular, entonces eso hace que la célula, digamos, pegue con ese límite que tiene que ya más allá de ese no puede ir, que es la pared celular. Entonces eso hace que la planta, que todas las células estén turgentes, que es la presión de turgencia, y hace que la planta entonces eleve sus hojas y se ponga bonita y como la queremos. El otro tipo de transporte del que tenemos que conversar es el transporte que requiere energía, que es la célula debe gastar energía para poder mover sustancias a través de las membranas. Esto es crucial para mantener gradientes, para adquirir alimentos, para excreción de desechos, para comunicación de célula a célula, por ejemplo. Y aquí podemos tener varios tipos de transporte. Dentro del transporte que requiere energía vamos a tener transporte activo, vamos a tener endocitosis y vamos a tener exocitosis, que todos son procesos sumamente importantes para las células. Uno es el transporte activo, es cuando, ya dijimos, se gasta energía, y estos normalmente son conocidos como las bombas, que son las que mueven solutos, y mueven solutos con de la forma que hablamos, digamos, cuesta arriba. Y eso quiere decir que no es como lo que hemos estado conversando en las difusiones o en el transporte pasivo, que va en un gradiente mayor, un gradiente menor, sino que aquí va en contra. O sea, vamos de un gradiente menor a un gradiente mayor. Por eso es que requiere energía, porque lo natural no se daría de esa forma, pero este tipo de movimientos son sumamente importantes en muchísimos de los procesos celulares. Entonces, por ejemplo, el calcio, que es súper importante, vean que es una de las bombas, o el calcio requiere energía. Entonces vean la molécula amarilla, que es una molécula de ATP, que no solamente entonces une el calcio a la proteína que la va a transportar de lado a lado de la membrana, sino además se une una molécula de ATP que al final ustedes pueden observar que este ATP se transforma en ADP porque al partir ese enlace del tercer fosfato es el que libera la energía suficiente para poder transportar entonces el ion contra
en contra de gradiente. El otro proceso que conocemos es el proceso de endocitosis, que es un proceso en el que los materiales son envueltos del ambiente extracelular y transportados dentro de la célula mediante aquellas estructuras que habíamos conversado en nuestra clase pasada de vesículas. Aquí va a incluir pinocitosis, va a incluir endocitosis mediada por receptores y fagocitosis, esos tres. Y dentro de la fagocitosis es donde se producen las vacuolas alimenticias, que estas vacuolas alimenticias posteriormente se estarán fusionando con un lisosoma, y es la forma en que se da el proceso de digestión celular. Entonces aquí ustedes pueden observar los procesos de pinocitosis, donde básicamente agarran un fluido intersticial. Después podemos tener los procesos de endocitosis mediada por receptores, que entonces esto va de forma específica, o sea, se tiene un objetivo, esa molécula es tomada por las proteínas receptoras, que recuerden de lo que habíamos estado hablando, de aquellas proteínas que eran receptoras, que se encuentran dentro de la membrana, hay secciones de la membrana plasmática especializadas en estas proteínas receptoras, lo engloban y va para adentro con ese objetivo hacia el citosol. Y el otro proceso del que disponemos es la fagocitosis, que es lo que estuvimos conversando sobre procesos de alimentación celular y que nos forman estas vacuolas alimenticias. Entonces, por ejemplo, una ameba que incluye un paramecio, una célula blanca que está atacando algún potencial patógeno son ejemplos muy claros. Este proceso también puede darse de la forma contraria, no solamente hacia la parte interna de la célula, sino hacia la parte externa para sacar material de la célula, que es lo que conocemos como exocitosis, que son materiales para expulsar. Los materiales para expulsar son transportados por vesículas. Recuerden que todo sistema endomembrana, el que hemos conversado en la primera clase, y son difundidos en el líquido extracelular. Esta tabla ustedes la tendrán disponible para que puedan entonces ordenar un poco las ideas y los conceptos de los que hemos estado hablando y puedan darle una estructura jerárquica al transporte pasivo y al transporte que requiere energía y a los diferentes métodos de los que hemos estado hablando. No quería antes terminar sin volver a este concepto también de que partiendo de una célula esférica mayor diámetro, el contenido más interno va a estar más alejado de la membrana plasmática y que esto quiere decir que el aumento del volumen es mucho más rápido que la superficie. Y entonces de esta forma algunas células, por ejemplo las neuronas o las células del músculo, aumentan grandemente la superficie disponible para servir a los volúmenes que están considerables a través de, por ejemplo, esta forma de elongarse o de hacerse más alargada de las células nerviosas o de las células musculares, que es muy característica. Entonces, una forma gráfica de aquella tabla que había puesto en la primera clase o en la clase correspondiente a la sesión anterior. Entonces, hasta aquí es un poco explicarles la forma en que es la estructura de una membrana y la forma en que pueden ser transportadas sustancias a través de esa membrana. Igualmente dejo material disponible, van a quedar tanto la presentación que ustedes están viendo en este video, como una presentación que es un poco más amplia con texto, que es lo que yo llamo la guía del estudiante para que ustedes puedan sacar mayor provecho. Estas clases, recuerden, no sustituyen la lectura y el estudio del capítulo y quedo completamente disponible para ustedes en cualquier consulta o duda que tengan. Mi nombre es Gilbert Alvarado y fue un placer haber compartido con ustedes estas clases un poco forzadas por la situación que estamos viviendo ahora en Costa Rica, pero a la vez les solicito que hagamos caso a nuestras autoridades y recordemos quedarnos en casa. Muchas gracias, muchachos, por la paciencia y por haber compartido conmigo esta semana. Saludos a todos.